es uno de los principales escritores de nuestro país. Su legado permanece aún vigente. Ha estado vinculado con grandes personalidades del arte literario nacional e internacional. Hoy, en Gloria y Muerte, Valentín García Sáiz, el narrador gaucho. Bienvenidos a un nuevo programa de Gloria y Muerte aquí por el canal 11 de Punta del Este, y en esta instancia nos encontramos en el Museo de La Paloma y envío un fuerte abrazo al director Alfredo Cororo por la posibilidad de filmar aquí en este lugar. Estoy con un invitado especial para mí. Quiero presentarles a la audiencia a Valentín García, hijo del escritor, narrador gaucho, con quien vamos a hablar hoy, Valentín García Sáiz. Valentín, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo andás, Odín? Bien, quiero que la gente nos conozca un poco. ¿Quién fue tu padre, Valentín García Sáiz? Bueno, papá fue uno de los escritores de si lo decís un poco, de la Belle Époque, o lo que son los escritores grandes que salieron en Uruguay, escritores y escritoras. Papá nació en Melo en 1894. Fue el cuarto hermano de 11 hermanos y hermanas, las cuales tuvieron 4 varones, 7 hermanas, la cual la última papá hacía la broma de que era una lobizona, porque la 7ª seguida hija mujer o 7º hijo hombre, le decían que era lobizón. Papá fue de esos escritores que hizo 7 libros y un 8º que tengo en panfletos yo, que tal espero publicarlo algún día. Papá murió a los casi 80 años en 1974, unos meses después de que su mejor amigo José Luis Zorrilla de San Martín, el escultor de la patria, falleció. Yo te consulto porque a la gente le interesa esto. Estamos hablando de que eres hijo de un escritor nacido en el 1894. ¿Con qué personajes, en tu conocimiento, ha tenido vinculaciones, se ha conectado a amistades? Porque tengo entendido que es con muchas personalidades que han forjado la cultura de nuestro país. Sí, por supuesto. Bueno, nació en Melo, la cuna de grandes personajes, la cuna de Juana Garburú, la Juana de América, a Aparicio Saravia, a montones más de escritores. Se trasladó a Montevideo. Se trasladó a Montevideo cuando estaba medio enfermo de los pulmones. Y mi abuelo, que era muy amigo de los Saravia y de los Zorrilla, Juan Zorrilla San Martín, el escritor de la patria, le dijo a mi abuelo que si estaba mal podría venir a respirar el aire del mar en un lugar que se llamaba Punta Brava, que en realidad es Punta Carretas. Claro. Y que la única casa que había él era en aquellos momentos era una mansión, sigue siendo una mansión porque ese lugar ahora es el Museo Zorrilla, donde papá llegó ahí en 1810 y vivió por casi 10 años. Papá actualmente se convirtió en el gran amigo de José Luis y tengo entendido lo que me decía papá de chico y todo. Sí, yo a ella le cambié los pañales, estoy hablando de la China Zorrilla. ¿Entendés? O sea, papá estaba vinculado a amigos. Yo me acuerdo de ir a las reuniones en el Sorocabana de AUDE que les daban la parte VIP, y a veces un par de veces vino Juana, pero venía Leandro Ipuche, Alfonso Pereira Valdés, Montiel Ballesteros. Yo me olvido de los hombres, eran montones. Cada vez que entraba una mujer, todos vestidos de traje, todos se paraban. Claro. O sea que era increíble, ¿no? Era algo que... Y decime tú, como hijo, sí. ¿Has escuchado algunas vivencias respecto a él? ¿Llegaste a conectar con esa vida que él ha tenido, que te haya dicho, te haya comentado?
sobre algún escritor, sobre sus vinculaciones, algo que nos puedas compartir al público. Bueno, papá, de nacimiento, fue ahijado de Aparicio Saravia, del líder del Partido Nacional de los Blancos. Tuvo un romance con Juana Ibarburu cuando eran muy chicos, porque Juana le llevaba 2 años. Eso no es muy conocido. No, pero no tiene tampoco que conocerse, cosas privadas. Pero hay documentaciones. Tengo un par de documentos de cartas de amor de Juana a papá cuando eran muy chicos, de la década de 1910 al 1920, y fueron amigos toda la vida. Yo me acuerdo de estar chico y de plantar la famosa palmera de Juana enfrente al Club Banco República, que estaba hasta el ministro de Cultura y el presidente en ese momento. Me acuerdo de estar en una conferencia de Juana, creo que fue en el Solís o en un teatro muy grande, y yo me acuerdo que era chiquito y estaba con papá y mamá sentados en primera fila, porque siempre Juana nos ponía en primera fila. Y me acuerdo que estaba con una sed que me moría, creo que te conté esa historia. Estaba con una sed que me moría, yo veía el agua Salus con las burbujitas que iban. Y yo tendría 6, 7 años, entre 5 y 7, y me acuerdo de decirle, papá, quiero agua. Y un silencio tremendo porque estaba hablando Juana Ibarburu, comentando un libro nuevo que había sacado. Entonces yo le digo, quiero agua. Y Juana paró la conferencia y le dice, a papá le decían vida, le decían vida porque estaría lleno de vida. Dicen, ¿vida ese es tu hijo? Sí, ¿es tu nieto o tu hijo? No, mi hijo. Vení que le doy agua. Entonces me senté en la falda y me dio agua. Tengo muchos cuentos de ese tipo de cosas. ¿Por qué narrador gaucho? Bueno, no sé, eso tenés que preguntarle a papá, pero papá se crió en el campo. Tengo entendido que mi abuelo tenía mucho campo, que lo dividió con todos sus hijos e hijas. Creo que queda solo uno nomás, que un primo tenía o algo así. Su literatura va enfocada muy bien a la parte rural, que es como un innovador, digamos. Papá leía muchos cuentos de gaucho y el escritor que lo agarró bajo del ala, papá, fue Javier de Viana, que es muy famoso también. Después se hizo amigo de todos los otros escritores porque le dieron premios de AUDE, le dieron premios de esto, de aquello. Lo nominaron, justamente por el narrador gaucho, lo nominaron para un premio, no me acuerdo si fue el Nobel o un premio de esa altura. No lo ganó, pero ya nominarlo es un honor tremendo. Es una pena que ya se han olvidado de él, porque están olvidados. Tú le preguntás a Va a consultar. Perdón. Y con respecto a su literatura, por su formación que fue, digamos, gauchesca, fue como un precursor de esa forma de escribir. No, en realidad precursor de escribir sobre los gauchos. Pero la forma... Papá lo que creo que tengo entendido que inventó fue el cuento en prosa. Exacto. Que un cuento engancha con el otro. Y lo ves en todos los libros de él, sobre todo en El narrador gaucho. En Salvaje y Pilchas no tanto. Papá Olso, quiero traer esto Papá Olso fue el que... Se me mezclan las palabras en inglés. Papá también fue el primero en escribir la leyenda del negrito del pastoreo, que Numa Morales hizo una canción muy linda. Y había un señor acá de pelo largo hablando de como si él lo hubiera hecho. Yo me enojé, lo llamé, le mandé un email, no sé qué, no me contestó más ni nada, pero no ha salido a decir que era el cuento de él, ni nada por el estilo. Estaba haciendo eso. Claro. Pero bueno, no me sé el nombre, no me acuerdo, un muchacho de pelo largo. ¿Cuántos libros se escribió? Escribió 6 libros y hay un 7º que lo tengo yo en panfletos para editar, para publicar algún día, si Dios quiere, cuando me mude de vuelta al Uruguay. Y que es justamente sobre Javier de Viana. Yo le quiero explicar al público que tú recién estás llegando a Uruguay, que realmente vives en Hawái. Vivo en la isla de Kauai, donde filmaron Jurassic Park. Ahí está. Y muchas películas más, sí. Y bueno, pero vienes, estamos hablando, y el público tiene que entender, con el hijo directo de un legado literario, que no es muy común, porque estamos hablando de otro siglo. Sí, es verdad. Y entonces yo te pregunto, ¿qué faltaría para que sea recordado? ¿Lo ves que es mencionado, recordado? ¿Qué faltaría? No lo veo, aunque te voy a decir una cosa. El último recordatorio que le hicieron a papá, que se lo agradezco, que descanse en paz, el presidente Vázquez le hizo un honor a él, al viejo Pancho Trelles y a Juana Ibarburu, porque había un contacto con un alcalde del pueblo donde nació mi abuelo, en Galicia, que se llamaba Mondoñedo. Y yo visité ahí prácticamente como que me dieron la llave del pueblo. En 2008 yo fui a Mondoñedo con un gran amigo mío tenista, Max Pavón, de
del pueblo de Almadén, que jugábamos juntos dobles al tenis en los campeonatos de Honolulu y eso. Y bueno, y fuimos juntos y tuvimos unos recuerdos increíbles de ahí. Lo que yo te comento es que creo que debería de ser un poco más recordado en la literatura. ¿Encontramos algún libro de él si vamos a una biblioteca? Ese es el problema, ese es el problema. Tengo entendido que tú dejaste documentación en la Biblioteca Nacional. Sí, sí, dejé un montón de cosas de todas las cartas que estoy hablando, de cosas de Figari, de Zorrilla, de Juan Argurú, de Montiel Ballesteros. Bueno, yo hace unos años, no puedo creerlo que ya han pasado 17 años, yo publiqué mi primer libro. No pensaba publicar un libro, pensaba empezar a reeditar los libros de papá porque se han olvidado de él y no hay libros. Vas a una biblioteca, tienen años, están llegando los 100 años. Este tiene 100 años, este es del 57. Ahora, al regreso de la pausa, sí, conversamos sobre ese tema, sobre el libro, particularmente que escribiste. Y al público los estoy invitando a reintegrarse en el siguiente bloque. Agencia de viajes HC Viajes. Vive una experiencia única con precios increíbles. Vuela junto a HC Viajes alrededor del mundo. Vuela con tus sueños. Te acercamos al mundo. Los mejores paquetes de turismo. Vive una experiencia única con precios increíbles. Contactate y busca tu mejor destino de viajes. 094-426280. Con HC Viajes viví una experiencia única. Clínica Odontológica Dr. Brackets. Es el momento de sonreír más. Odontología en general. Colocación de brackets en el día. Retomamos ajustes de otras clínicas. Colocación de prótesis. Ubicada en Zona América y en Tres Cruces. Contacto 096 063 614. Clínica Odontológica Dr. Brackets. Editorial Lesa. Editorial Lesa se especializa en material dedicado a los docentes. Libros de pedagogía, psicomotricidad e infantiles, entre otros. Los mejores libros en distintas áreas. Envíos a todo el país. Directora Anabela Bauzá. Contacto 094-426-280. Editorial Lesa. Página de uruguayos ausentes del Uruguay. La página difunde las búsquedas de las personas ausentes en Uruguay. La única forma de contactarse es a través del WhatsApp 091-843-516 con la denuncia radicada. Las publicaciones son gratuitas. Red social Facebook. Página de uruguayos ausentes del Uruguay. Ecoasfalto. Ecoasfalto es un asfalto en frío, súper práctico para bachear calles de asfalto y hormigón en 3 pasos. 1. Se limpia el bache. 2. Se abre la bolsa de ecoasfalto en el bache. 3. Se pasa un camión o auto por encima para compactar y listo. La duración es de 3 años, más de 30.000 baches arreglados en Uruguay. Trabajamos con más de 65 municipios e intendencias. Contacto 099-399-612. Ecoasfalto. Estamos de regreso en Gloria y Muerte y en esta vez estamos hablando sobre la vida y obra de Valentín García Sáiz, el narrador gaucho, y nos encontramos con Valentín García, su hijo, y retomamos el tema del libro único en el mundo, donde un hijo comparte con el padre su literatura, ¿verdad? Bueno, aquí. No sé si la compartiría, capaz que en este momento me daba una patada, ¿no? ¿Qué haces? Pero, viste, la idea mía, Odín, fue esto. Yo quería estaba un poco herido, triste, porque se han olvidado de mi viejo, porque no hay libros, porque el tiempo pasó y los libros se van rompiendo, desapareciendo, lo que sea. Pero yo hace 17 años reedité el último libro de mi padre, que salió en 1957, un año antes de que yo naciera. Y bueno, y decía, no, pero se me ocurrió, esto es lo que te digo, que no creo que haya otra persona en el mundo que lo haya hecho: padre escritor, hijo escritor. Y esta carátula me la hizo un mutuo amigo, que fue amigo de mi papá, Carlos Páez Vilaró, y amigo mío hasta el año que se murió, pobre Carlos, que lo quería mucho, un gran amigo, ¿no? Y una personalidad increíble, una leyenda de todo, de la pintura, de la escultura de Casa Pueblo y todo, ahí va. Eran amigos, y yo también tuve una amistad al final de sus años, los últimos 10 años de su vida, que estuve en el cumpleaños número 90, que estaba porque presidente Mujica. Lo conoció a tu padre. Claro. Sí. Es una persona muy conocida. Es que no entendemos
cómo en nuestro país está olvidando a un artista, un literario tan importante. Bueno, por eso quiero comentarte hay sobre unos un cuantos que libro. están olvidados, no solo papá. Pero en ¿viste? este caso, estamos hablando de tu padre. Y en este libro, si tú me permites, Sí. tómalo. Sí, estoy Tenemos acá. referencias de escritores de varios lugares del mundo. Bueno, por ejemplo, en este libro, que la tapa está hecha por su mejor amigo, José Luis Zorrilla San Martín, que es el escultor de la patria, un gran pintor también, que es súper pintor. Le hizo la tapa del libro de Salvaje y la tapa del libro del narrador gaucho. Por ejemplo, en este libro, creo que hay pocos escritores que tengan estas... A Juana como prólogo. A Juana Garburú como prólogo, después del otro lado lo hacía Raúl Montero Bustamante, y después las opiniones sobre el libro Salvaje. Opinan Pedro Figari, Carlos Reilers, Federico García Lorca, Natalicio González, que era el presidente de Paraguay, tengo entendido, Ramiro de Maeztu, Juan O'Leary, Concha Espina, Jules Supervielle, que el liceo francés se llama Jules Supervielle, Rufino Blanco Fontana, y las opiniones sobre el libro Pilchas, que es el tercero o cuarto, Raúl Batgen, Orestes Barofio, Gastón Filgueiras, Romeo Fiore, Vicente Sáenz Briones, Blanca Terra Viera y Delfonso Pereda Valdés y Lorenzo F. Dauria, que fue el ingeniero que trajo el semáforo a Uruguay, que era mi tío, casado con una hermana de papá, que era la doctora Dauria. Y bueno, y Ronald, que no sé quién era Ronald, no sé si era el cantante, creo que no. Pero Ronald lo importante es escritor. que estamos hablando de que reconocido con personas del arte literario mundial también. No, papá fue un grande, en el sentido, no porque sea mi padre, porque lo dicen otras personas. Yo te pregunto, ¿qué ha pasado con él? ¿Por qué se ha olvidado un artista tan importante? No sé sinceramente, no sé si fue algo... ¿Qué estarías necesitando tú como hijo? Y también para proyectarse en el futuro, en las futuras generaciones, que de repente se están encontrando con un escritor, ¿verdad? Y con un hijo que está actualizado. Tú estás aquí. Mirá, dicen que no hay que hablar de política y todo, pero te voy a explicar esto bien claro. Papá, al ser ahijado de Aparicio Saravia, y mi abuelo viviendo enfrente de la casa de Saravia, donde es el museo, donde está la calle Aparicio Saravia en Melo, en Cerro Largo, por supuesto la familia, todos nos guiaban como blancos. Después algunos fueron para el Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio no estaba, eran los colorados. Yo creo que esto es una cuestión de política, porque las únicas veces que le hicieron homenajes a papá fueron los blancos, que se han olvidado bastante últimamente. Pero has mencionado en el bloque anterior... Tabaré Vázquez lo logró a él. O sea que los colorados... Hizo una gran mención Tabaré Vázquez. Sí, no, los colorados nunca lo nombraron, porque papá peleó en la Guerra Grande peleó. O sea, que tenía 8 o 9 años, peleó, no fue a matar a... No. Cargaba los mosquetes que iban para Massoyer probablemente. O sea, me lo contó eso de chico, que yo cargaba los mosquetes, ponía un corcho, la pólvora, el balín, esa cuestión que usan para como un pelo y después ponían y tiraba un solo tiro eso, y después a sable. Pero aparte estamos hablando del principio del siglo XX. Estoy hablando de 1904. Claro, que pero papá tenía 8 años. Claro, pero no, 10 años. Él, al proyectarse como escritor, se codió conoció a Delmira Agustini, a María Ferreira, María Eugenia Ferreira. O sea, estuvo vinculado sobre la parte fuerte literaria. Fue amigo de Lorca, él fue a Argentina a verlo y se carteaba. En aquella época una carta llevaba un mes, creo que era lo que iban en barco. Después que los aviones, después que empezaron a volar, llegaban más rápido en avión. Pero te pregunto, ¿qué recuerdos tienes de tu padre? Mirá, fue como un abuelo para mí, porque me tuvo a los 66, a mi edad, 65, 66 años. Me acuerdo de que yo me crié prácticamente en un apartamentito muy chiquito, a 7 cuadras de la playa en Pocitos, en Montevideo. Él me llevaba a nadar, y inclusive a esa edad, era un abuelito para mí, pero él me ponía bucha, él nadaba como ranita, pecho creo que se llama, y se hacía un triángulo, iba hasta la prefectura, después iba hasta Quibón y volvía a Guayaquil, que era donde vivimos. Guayaquil, Massini y Pereira, y ahí conocí después, empezó mi historia del surfing, pero esa es otra historia. Claro. Es una historia mía, no de papá. Claro. Y te hago una consulta, ¿qué legado dejó tu padre
para la literatura de nuestro país, para el arte de las letras de nuestro país? Mira, yo creo que papá, cuanto más lo lees, es muy friendly, muy amigable la lectura de él. Si yo tuviera tiempo, que no tenemos, de leer un cuentito de él, es lindo. Por ejemplo, aparte papá se preocupaba mucho de hablar como hablaban los gauchos. Entonces la lectura de él es bien gauchaje. Como si vos lees mi libro de mi historia de mi vida, yo tengo la locura mía, que los amigos me dicen, no, vos el libro lo hiciste como hablás vos, como sos vos. Y sí, bueno, papá hacía eso también. Él respetaba al gaucho increíblemente. Y cuando José Luis Zorrilla San Martín le dijo a él, mirá, quiero que poses para el monumento al gaucho, se agarró una escoba y se subió un caballete y se ponía Eso así. mismo te iba a preguntar. Dale. ¿Fue modelo del monumento al gaucho? Hubieron unos cuantos modelos de los mismos Zorrillas, pero tengo entendido que el perfil de papá, el antebrazo que agarra la lanza así, eres papá y toda la cara de papá. Y el tamaño del gaucho es de papá. Papá medía 1,65 m, no era una persona alta, yo mido 1,70 m. No somos altos, no somos bajos tampoco, pero no somos altos. ¿Entendés? Y el gaucho en general es una persona estaqui, es una persona fortachona. Y era papá, sí, era bajito, pero no te metieras con él porque era boxeador. Esa parte formó parte, ¿no?, del buceo, ¿no? Claro. ¿Cómo que formó parte? Claro, era un boxeador en el sentido... No, pues claro, él entrenaba boxeo y todo, claro, y me contó que inclusive tuvo un par de rounds, ¿no? O sea, entrenaba en el club que iba, pero... estaba Dogomar Martínez, que era lo máximo de aquella época, no sé si llegó a ser campeón sudamericano o peleó por el título mundial, algo así. Sí, decía que una vez le pegó una piña mal y que Dogomar Martínez le pegó 2 piñas en el cuerpo y estuvo mal por mucho tiempo. Eso lo contaba, esas cosas las contaba. ¿Y qué necesitas tú como hijo? Vuelvo a insistir, y que esta oportunidad en que estamos en este programa justamente que se relaciona al arte de las letras y de personajes que han marcado la historia del Uruguay, ¿qué necesitarías, qué te estaría haciendo falta para que se encuentre en una librería, esté próximo a las personas, con tener un libro Bueno, habría que hacer reediciones de todos los libros. Yo espero poderlas hacer por intermedio de este programa también, que alguien se interese en reeditar algunos libros de papá. Si no, trataría de reeditar algunos yo como hice con este. Y bueno, y que se acuerden de él porque se lo merece. No porque fuera mi padre, porque se lo merece. Ahora, quiero aclarar una cosa. Hay muchos otros escritores y escritoras de Uruguay que se lo merecen. Sería lindo que papá tuviera, que creo que la tenía, una calle en Melo con el nombre de él, una plazoleta, algo así. Por él, no por mí, yo no me quiero hacer famoso, yo estoy en otra. Pero es por él, porque hay muchas injusticias de gente que se han olvidado. Y una de las cosas que más admiro sobre ti, Sebastián Odín Porras, es que vos estás sacando a flote y trayendo gente que se lo merece, como Cristina Morán, como Perciavale, como Cacho de la Cruz. Tú estás haciendo algo que es justicia y te admiro por eso. Muchas gracias. Desde el fondo de mi corazón, de mi roto corazón. Gracias, Valentín, por lo que me has comentado y estar conmigo compartiendo. Que Dios te bendiga. Sos una excelente persona y, bueno, quiero ofrecerte este obsequio del libro de Inés Puchacio sobre Rosas y Violetas de Juana. Ay, no. Para que lo puedas compartir. Sé que se conocen, sí, sé que van a tener un diálogo. Va a ser un honor leer esto, Inés. Lo voy a tratar de empezar a leer hoy y calculo que por lo lento que leo lo tendré en una semana, está leído. Y me encanta, papá tenía justamente una pintura en una almeja grande que le había hecho su primera mujer, Orfila Carlevaro. Porque justamente es... pintado. Esta es Juana Garburú. Es Juana. Yo sé, sí, yo he visto pinturas de estas así. Y esto es de un tal Moiso, o Moyo, no sé qué dice acá, que lo hizo. Ahora lo vemos. Es una pintora. Y hablando de Juana, y antes de reiterarnos, ser reiterativos, pero antes de despedirnos, algo que nos quieras contar, como que no se haya sabido de tu padre, algo que quieras poner hincapié, algún recuerdo, algo que sepas que él te haya contado a ti, que de repente nos pueda servir para la parte literaria o de su vida.
Es una pregunta medio de truco esta. No, te digo. Porque no, hoy mencionamos porque... que estuvo relacionado con Juana. Ah, claro, sí, bueno, papá me contaba que Juana la Divina la adoraba, y me acuerdo cuando mucho fuimos, antes, ¿no? papá, de que ella era conocida, ¿no? ¿Fue antes que ella fuera conocida? No, y fue cuando eran chicos, eran teenagers. Por eso es lo que nos interesa. Juana tenía 2 años más que papá. Pero papá estuvo enamorado un tiempito de ella y todo, cosas que después me enteré mucho más tarde por encontrar unas cartas en una caja que mi mamá guardó por años y todo, pero era 2 años más que ella, pero tuvieron un amor de chiquilines, de teenagers, ¿viste? De la mano, darse un besito y nada más. Pero lo importante es que ambos escritores no habían explotado como y escritores. Juana está en la mitad de la mitad de los libros haciendo comentarios, como en el presente o atrás, porque lo adoraba papá. Le decía vida, solo 3 o 4 personas le decían vida a papá, un par de hermanos y hermanas, Juana Ibarburú y José Luis Zorrilla. O sea que tu padre fue valorado por una escritora como Juana de Ibarburú y varios otros más. Detalle importante. Sí, es importante. Valentín, nuevamente te agradezco la visita en este programa y al público los quiero volver a invitar al próximo mes, el primer domingo de cada mes, aquí en el canal de 11 de Punta del Este, con algún nuevo personaje sobre la literatura uruguaya, aquí en Gloria y Muerte.